Soy Irene Cacique, soy investigadora de la UNAM en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Colaboro con la maestría en demografía, soy profesora acá y soy demógrafa por el Colegio de México, doctorado en sociología y la licenciatura también. Mi nombre es Ana Escoto, soy doctora en estudios de población por el Colegio de México, maestra en población y desarrollo por Flaxo México y soy profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y miembro del subcomité académico de la maestría en demografía social. Gerardo Granados, exalumno egresado de la maestría en demografía social. Actualmente me dedico al análisis de datos y mi tema de investigación fue relacionado al agua, junto con el acompañamiento de la doctora Ana Escoto. ¿Qué se estudia en la maestría en demografía social y por qué es importante? Se estudia en la maestría en demografía social un montón de cosas, pero lo tradicional, los temas tradicionales en la demografía son la fecundidad, la nupcialidad, la migración y las dinámicas en el mercado de trabajo. Esos son como los 4 grandes pilares, pero a raíz de eso nos vamos ligando a muchísimas temáticas sociales, a problemáticas sociales que nos cruzan. Hay muchísimas problemáticas sociales en las que los demógrafos de estas 4 grandes ventanotas nos vamos sumando. Por ejemplo, hay muchas subdisciplinas en la demografía como la demografía y salud, demografía y mercado de trabajo, demografía y familia es una de las grandes pilares de la demografía tradicionalmente. Entonces, dentro de estas grandes temáticas hay infinidad de temáticas. Por ejemplo, yo hago mucha investigación sobre violencia y uno diría que tiene que ver violencia con la demografía. Estrictamente nada, pero en realidad todos los recursos de la disciplina nos permiten analizar la magnitud de este fenómeno social y otras temáticas o otros elementos que se van cruzando con esto. ¿Cómo se ha estudiado la demografía social en México y especialmente en la UNAM? En la UNAM es el único programa de la demografía, viene con este apellido que es social. Estamos en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, entonces ese apellido nos queda muy bien porque justamente vamos a relacionar a la demografía con otros problemas sociales. Como bien decía Irene, ¿no? La demografía nos da muchas herramientas para conocer la intensidad de los fenómenos, su calendario, y estos no solamente se ciñen a fenómenos estrictamente demográficos como la migración, la mortalidad y la natalidad, fecundidad, sino también podemos incluir otros fenómenos. Pero también creo que dentro de México y América Latina, la demografía también ha tenido una perspectiva un poco más social relacionada con la reproducción social de la fuerza de trabajo y de la población misma, siendo como muchas ligas con, por ejemplo, la economía feminista, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, la maestría en demografía social te permite hacer esos vínculos con otras ciencias sociales y dentro del programa con otra oferta de cursos y profesores. ¿Cómo es este diálogo interdisciplinario para la demografía social? La demografía como disciplina no es una ciencia que tenga como marcos teóricos importantes, más bien tiene como mucha metodología, muchos métodos para aproximarse a las temáticas. Entonces nosotros cosechamos desde la teoría de otras disciplinas como la sociología, la economía, inclusive ciencias médicas, etc. Entonces no podemos pensar ningún problema que analicemos demográficamente sin cruzarlo y sin intentar un enfoque interdisciplinario porque nos alimentamos de esas teorías que vienen de otras disciplinas y también muchas veces las mismas temáticas que abordamos a lo mejor no son meramente demográficas, sino vienen de otras disciplinas, pero nosotros le damos como esta mirada demográfica y qué implica para la población y qué efectos tiene esto en la magnitud, en el cambio del tamaño de la población, en dónde está ubicada la población, en las posibilidades de crecer esta población, etcétera. Entonces, bueno, es siempre la demografía por naturaleza, es una disciplina que involucra el recurso de otras disciplinas. ¿Qué herramientas necesitas desarrollar una alumna de maestría a nivel formativo y personal? La demografía es como hermana de la estadística, entonces definitivamente hay un bagaje cuantitativo bastante importante, pero no únicamente se puede estudiar la demografía a partir de elementos cuantitativos. Cada vez más vamos desarrollando, y justamente por esto que hablábamos de la interdisciplinariedad de la demografía, hemos visto también un surgimiento de más estudios cualitativos. Entonces yo creo que lo más importante que necesita un estudiante es muchas ganas de aprender, leer mucho, ¿no? Y saber
unir justamente los métodos con la teoría, que creo que es algo que a nivel de maestría es algo que se necesita para poder terminar a buen puerto, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. ¿Cuál es el consejo que le pueden dar a una persona aspirante interesada en estudiar la maestría en demografía social? Es quizá, bueno, de momento lo más inmediato, prepárate para el examen para que puedas ser admitido, y prepararse para el examen es un poco repasar que algunos elementos de estadística, porque eso realmente va a ser un recurso que vas a necesitar durante la maestría, vas a aprender. Si no sabes de estadística la vas a aprender, pero ojalá que vengas con algo de conocimiento, porque además lo vas a necesitar para el examen. Pero saltando el momento de admisión, una vez que ya estás en la maestría, el mejor consejo es realmente buscar cuáles son esas problemáticas sociales que te apasionan, que te preocupan, en las que quieres incidir de alguna manera, y entonces orientarse, porque un demógrafo aprende de todo, aprende sobre mortalidad, sobre fecundidad, sobre migración y fuerza de trabajo y otras temáticas, pero cada quien va buscando como el perfil hacia las temáticas por donde realmente te interesa continuar. Entonces es eso, esa búsqueda de, bueno, ¿cuáles son esas problemáticas sociales que más me preocupan, que podría yo abordar desde la demografía, y ahí hacer tu nicho, tu espacio de crecimiento y de desarrollo profesional? ¿Cómo contribuye la demografía social a entender los grandes retos del país? La demografía nos da un panorama general, pero también estructurado. Siempre pensamos que la demografía es esto de los grandes datos y los grandes censos, pero en general el demógrafo lo que siempre está buscando, o la demógrafa, es estructuras, ¿no? Entonces, ¿qué estructura a una población? Y eso pueden ser elementos, justamente como mencionaban, las estructuras sociales es una estructura muy fuerte. Entonces, vemos cómo se distribuye la población a lo largo de esta dinámica. También podemos incluir también ese centro en la población, ¿no? Dentro de la demografía tenemos que una unidad de análisis importante es el individuo, pero también son los núcleos familiares, las parejas, los núcleos conyugales. Entonces, por ejemplo, ¿no? Desde la demografía podríamos estudiar a la migración como una persona que migra, como la familia que migra, con los niños solos que migran, etcétera, etcétera. Vamos identificando qué unidades están siendo afectadas por los fenómenos, cómo esto se puede relacionar con su bienestar, ¿no? Como les decía, una buena parte de la demografía se basa en la reproducción de las poblaciones y cómo las poblaciones se mantienen en el tiempo. Entonces, todo lo que tenga que ver con el bienestar de la población puede ser leído desde una lectura demográfica. ¿Qué mitos o ideas equivocadas existen sobre la demografía social que te gustaría aclarar? Yo creo que uno de los mitos más pesados con los que nos enfrentamos es el mito de que eso es puro número y que realmente no hay como esa preocupación por las problemáticas sociales. Y o sea, sí necesitamos un fuerte componente de desarrollo en estadística, en los que hacemos demografía, pero realmente tenemos que vencer ese vínculo, ese mito de que es puro número y nada más. La demografía, como lo decíamos antes, se alimenta de muchas otras disciplinas y sí nos interesa finalmente el bienestar de las poblaciones, pero las poblaciones son el resultado de la suma de un montón de individuos, y lo que buscamos es el bienestar de cada individuo y qué implica ese bienestar y qué ideas tiene este individuo que podemos nosotros ayudar a desarrollar. Entonces, el primer mito yo creo es el de los números y que eso es puro número, y el que no sepa de números no va a ser un buen demógrafo. Tenemos demógrafos que hacen demografía cualitativa todavía. Yo no diría que un demógrafo puede prescindir de saber de la estadística, pero sí tenemos quienes se especializan en una aproximación a las temáticas de la demografía desde una aproximación cualitativa. Entonces, no es nada más los números y no es que esos números impliquen un desprendimiento de sensibilidades y problemáticas. Pensaba que era muy de números, muy de contar y muy estadística, y la verdad es que sí lo es, pero no es todo. Creo que la demografía, al menos como yo la viví, y al menos en la UNAM, con este apellido que menciona la doctora Escoto, dialoga muy bien con otras disciplinas. Entonces, entender una población no solo es entender cómo se compone, sino ir desde su antropología de qué lo llevó a ser lo que es actualmente la población. Creo que también las dinámicas de migración tienen otro contexto muy por detrás, que no es solo números, y también que no es solo dedicarte a contar, o que si estudias demografía estás condenado al INEGI, ¿no? o a dedicarte a temas de encuestas. Digo, es un tema muy bonito, la verdad,
hacer análisis de encuestas, pero al menos la demografía social, como en mi experiencia o en mi trayectoria, me dio herramientas que ahorita me han permitido insertarme en el mercado laboral privado, y también diría no huirle a esta parte numérica, es parte de, y la verdad es que el programa en demografía de la UNAM tiene a bien tener materias de software estadístico, lo cual es una herramienta buenísima tanto en la academia como en el mundo privado. ¿Cómo se puede aplicar la demografía social en ámbitos laborales concretos? Una de las cosas que te deja la demografía es justamente este pensamiento crítico que nos permite buscar estructuras, y esto es algo que lo puedes aplicar en casi cualquier rama, ¿no? Obviamente en la rama académica no puedes seguir haciendo investigaciones de tipo cuantitativo, y además, como justamente ya hemos aprendido a leer desde diferentes disciplinas, te permite justamente poder tener un manejo interdisciplinario más grande que quizás otras ramas, ¿no? Como que si solo eres economista, sigues estudiando economista, te permite esta capacidad de escucha. Y creo que la parte cuantitativa y todos los métodos cuantitativos te permiten también prepararte para hacer un sinfín de tareas en la función pública, por ejemplo, en las empresas privadas, ¿no? Justamente toda esta parte del manejo de encuestas, del manejo de necesidades, o sea, incluso desde la parte de la intensidad por ejemplo, los actuarios también tienen mucho del trabajo que hacen es porque emplean herramientas demográficas para, por ejemplo, establecer las probabilidades de muerte, y eso se traslada directamente a los seguros, pero imagínense que esas probabilidades pueden ser no solamente de muerte, sino probabilidades de que un foco se arruine en una fábrica, también se pueden. Todos estos métodos de supervivencia, de fallas y cosas que nos permiten hacer algunos métodos demográficos de esperanzas de vidas y de tablas de eliminación, también se pueden aplicar a muchas ramas laborales. ¿Qué tema o fenómeno social te motivó a estudiar la demografía social? En concreto fue la interacción que había entre los recursos naturales, en particular en los hogares. También en mi experiencia, cuando empecé el tema de investigación, pues me enfrenté con la disponibilidad de información en las fuentes, ¿no? Entonces, creo que esa es una característica que deben tener los postulantes en general, el estar dispuestos a lidiar con esa frustración y después tener la creatividad de si no es por este camino, ¿qué otro camino puede ser? Porque el protocolo que se propone al comienzo, la verdad, no está ni cerca de lo que terminó siendo, pero justo fue ese camino donde ir adquiriendo métodos, ir adquiriendo herramientas, me permitió ir avanzando junto con mi tutora en el camino. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido en tu vida haber estudiado la maestría en demografía social? Amplió muchísimo la perspectiva. Yo vengo economista y después en desarrollo social más orientado a las políticas públicas, pero cuando entró esta variable de la demografía y las poblaciones y demás, vi que la política pública va más allá de lo que muchas veces se hace en el escritorio, el ir a las poblaciones y entender la propia población, no solo en sus características cuantitativas, sino también cualitativas, permite que, por ejemplo, lo que yo venía haciendo o lo que yo venía investigando, pues dar como ese complemento a la política pública con datos más precisos y más acertados de lo que es la realidad de las poblaciones. En tu experiencia, ¿cómo se puede aplicar la demografía social en ámbitos laborales concretos? Yo actualmente me dedico al análisis de datos, y lo que más me ha dado herramientas para insertarme en este lugar es la estadística, el manejo de software, que también creo que es como tal vez muy ambiguo, pero en la maestría de demografía aprendí R. Y es una herramienta muy útil porque si bien los lenguajes de programación no son todos iguales, te da una lógica y una sintaxis general que puedes ir adaptando y puedes ir adquiriendo nuevas herramientas para no limitarte a un único manejo de software estadístico. ¿Qué retos éticos enfrenta hoy la demografía social y cómo deben prepararse las nuevas generaciones para afrontarlos? Estamos en un momento donde hay mucha información, pero justamente no toda la información que tenemos acceso tiene las características éticas que podamos tener. Por ejemplo, con la parte del Big Data y el uso de otras herramientas, a veces podemos tener algunos retos éticos de qué significa que utilicemos esta información que a veces la gente no nos ha dado su consentimiento o no sabe para qué estamos usando sus datos. Entonces, por ahí ese es un reto ahorita que tenemos de utilizar, ¿no?, estas otras formas de información
¿no? Y yo creo que también hay un reto ético como el que siempre se da al retomar y justamente con esta parte de lo social, que cuando estudiamos de manera cuantitativa estamos estudiando personas, ¿no? Siempre volver hacia el individuo y hacia los problemas que le atañen, y no porque estamos haciendo un tratamiento cuantitativo podemos deslindarnos de las voces que vienen justamente de las poblaciones más afectadas por los problemas sociales. ¿Por qué estudiar la maestría en la UNAM? Partimos del reconocimiento del papel importantísimo y de la formación interesante y sólida que dan en otras instituciones en México que tienen mucha tradición impartiendo programas en demografía y en población como Flaxo, como el Colegio de México, y que nos anteceden con muchísimos años. Pero creo que la fortaleza de la UNAM son dos. Uno es que la UNAM es una institución muy amplia, donde hay muchísimas posibilidades de intercambio con otras disciplinas, con otras carreras que se manifiestan en el caso de los estudiantes. Pueden tomar cursos de otras maestrías en otros programas y beneficiarse de esta multidisciplina de la que hablábamos antes. Y otra fortaleza de la UNAM es justamente como es el programa más reciente que ha emergido en México con una maestría en demografía, es la frescura y la flexibilidad que tenemos en el diseño de esta maestría, donde intentamos justamente afianzar esta dimensión social, y por eso hablamos de una maestría en demografía social, es la única, porque estamos como muy conscientes de la necesidad de interactuar permanentemente desde la demografía con otras disciplinas, con otros campos de conocimiento. Entonces creo que esas dos son fortalezas importantes de esta maestría. Que me llevó a mí a decidirme por el programa en demografía social de la UNAM fue esa parte, la parte social. Igual durante el programa, justo lo que comentaba la doctora Irene, yo pude tomar algunas optativas de otros programas que me sirvieron para complementar mi tema de investigación. Por ejemplo, me metía en gobernanza y asuntos públicos, me parece que es el programa, pero ahí entendí un poco más de los territorios y sus interacciones. Entonces, eso me sirvió para complementar de alguna parte, pues tal vez no en forma mi tema de investigación, pero sí mi forma de ver mi tema de investigación. Entonces creo que esa parte en la que hay tanta pluralidad de disciplinas, creo que es muy importante en la UNAM, y también la parte social, que no es solo ceñirte a lo cuantitativo, sino abrir un poco más los métodos hacia la parte cualitativa y de enfoques mixtos.